Cásate conmigo, te lo ruego. Puedo darte hijos, susurró la mujer apache al vaquero retirado con la voz resquebrajada por el frío y el cansancio. Antes de adentrarnos en esta historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos ves. Eli Hawk llevaba casi una década viviendo solo en los vastos parajes del territorio de Wyoming. A sus 40 años, aún conservaba la fuerza de un hombre de campo curtido por el sol y el trabajo con ganado, pero los años y las heridas viejas ya le pasaban factura. La pierna derecha se le ponía rígida cada vez que bajaba el frío desde las montañas, y casi todos los días caminaba con una leve cojera. Había trabajado de rancho en rancho, buen jinete y mejor tirador. Pero después de la guerra y la muerte de su esposa ya no le quedaba ni rumbo ni ganas. Sus días eran tan simples como rutinarios: cortar leña, cuidar a unas pocas reses, reparar cercas y mantenerse apartado. Evitaba el salón y las habladurías del pueblo. El silencio era su única compañía. No vivía solo, se mantenía en pie por costumbre. Aquella tarde, con el crepúsculo extendiéndose sobre la llanura, Eli apilaba leña junto al muro de su cabaña. El aire mordía con esa brisa que anunciaba la primera helada. Sintió el dolor en la pierna y decidió que ya era suficiente por ese día. Estaba a mitad de camino hacia la puerta cuando notó un movimiento en el sendero. Una figura se acercaba despacio, tambaleante, como si cada paso doliera. Su mano se deslizó por inercia hacia el rifle junto a la entrada, pero no llegó a alzarlo. La figura se reveló una mujer descalza, envuelta en un vestido de algodón desgarrado, sucio por meses de camino. El escote, rasgado por el uso, dejaba entrever el nacimiento de sus pechos, no por provocación, sino porque la tela ya no resistía. El ruedo subido dejaba al descubierto sus espinillas arañadas y llenas de moretones. Su cabello negro largo estaba medio trenzado, pero el viento había deshecho parte del peinado. No era una niña, pero tampoco mayor, más cerca de los 30 que de los 20. Su porte era el de alguien que había aprendido a sufrir en silencio. Se detuvo al pie de la cabaña, lo miró directo con los pulmones agitados por la cuesta recién subida. Habló sin titubeos, aunque la voz le temblaba de frío y fatiga. «Cásate conmigo. Puedo cocinar, puedo limpiar, te lo ruego». Eli se quedó inmóvil. Aquellas palabras le sonaban a ecos lejanos de la guerra, cuando las súplicas llenaban los campamentos calcinados. Primero sintió desconfianza. ¿Por qué a él? Luego una punzada de compasión que no esperaba. Notó el temblor en sus brazos, los labios amoratados. Afuera esa noche, ella no sobreviviría. Calculó el riesgo. Ya había rumores sobre él en el pueblo. Si la acogía, las habladurías crecerían como incendio en rastrojo seco. Pero dejarla ahí morir de frío, eso sí, que no lo podría soportar. Dio un paso atrás y abrió la puerta de par en par. «Entra», gruñó con la voz reseca por tantos días sin hablar. «Calienta el cuerpo y come algo». Ella dudó un segundo, como si esperara una trampa. Luego cruzó el umbral. Pegó la espalda a la pared, recorriendo el cuarto con la mirada. Mesa, estufa, rifle colgado catre en la esquina. Eli se fijó en cómo le temblaban las manos, no solo por el frío, sino por los nervios. Lo conocía bien. Esa misma sensación la había tenido él después de una emboscada. Sirvió frijoles y pan en un plato de hojalata y lo deslizó por la mesa. «Siéntate». Ella se acomodó con lentitud, cubriéndose el pecho con un brazo. Comió sin mirarlo, con bocados pequeños y prudentes. Entre bocado y bocado, hacía pausas como si su estómago necesitara confirmar que aún sabía recibir alimento.
Ellie se movía en silencio alimentando el fuego sirviéndole café aguado. La observaba de reojo. No estaba rota, desesperada sí pero no vencida. Cuando terminó él señaló el catre. Ahí dormirás esta noche. Y si necesitas más tiempo también. No tienes que pagar nada. Los ojos de ella se alzaron sorprendidos, buscando un doble sentido. Él mantuvo el tono firme. Aquí estás a salvo. Nadie te obligará a nada. Sus hombros se relajaron apenas. Miró el catre luego a él. Josie Hart susurró. Ellie Hawke. El silencio que siguió pesaba más que el frío. No preguntaron. No hacía falta. Las respuestas llegarían con el tiempo si es que llegaban. Él le dio una camisa suya algo gastada pero limpia. Ella se la puso sin dudar, abrochándola hasta el cuello, y por primera vez respiró tranquila. Le mostró el balde del agua, la tranca de la puerta, el cuenco, para lavarse. Incluso bajó el rifle y lo dejó a un lado. Costumbre, aclaró, no es para ti. Ella asintió entendiendo el gesto. Cuando llegó la hora de apagar la lámpara, él se tumbó en su cama de espaldas para darle privacidad. Ella se acomodó en el catre con la mirada en el techo envuelta hasta el mentón. Ellie escuchó su respiración calmarse profunda y serena, y supo que había hecho lo correcto. Se dijo a sí mismo que aquello era temporal, solo hasta que ella pudiera seguir su camino. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado desde el instante en que ella cruzó esa puerta. La luz pálida de la mañana se colaba por las rendijas de las contraventanas cortante y fría contra las paredes de madera. Ellie Hawke se removió en su cama la pierna mala tiesa, como siempre, y por un instante olvidó que no estaba solo. Giró la cabeza y la vio en el catre aún bajo la manta, con los ojos abiertos fijos en el techo, como si midiera el peso del silencio. Al notar que él la miraba, Josie Hart se acomodó subiendo la manta hasta el pecho con un gesto mecánico. Ellie se sentó despacio, frotándose la cara con la palma de la mano. Pensó en lo que aquello significaba ahora. La había dejado entrar, le había dado comida, un techo. Pero ¿qué pensaría ella que implicaba todo eso? Creía que la había comprado, que esperaba que cumpliera las palabras que había dicho frente a su puerta. La idea lo incomodaba. Tenía que dejarle claro que no era así. Se puso las botas, la pierna protestando hasta que encontró equilibrio. Josie se levantó también sin soltar la manta que le cubría los hombros. ¿Quieres que cocine?, preguntó con voz baja pero firme. Ellie negó con la cabeza. No me debes nada, respondió con tono directo. Estás a salvo aquí. Nadie te va a obligar. Ella lo observó tratando de leer si lo decía en serio. Luego bajó la mirada. Yo trabajo, no me quedo sentada, murmuró. Ellie soltó un suspiro corto. Ya entendía que no habría forma de convencerla, de lo contrario. Está bien, pero tú eliges en qué ayudar. Sin tratos, sin precio. Algo invisible se acomodó entre los dos, como si al fin se hubiera establecido un pacto silencioso. Josie se puso la camisa que él le había dado la noche anterior. Las mangas largas le tapaban las manos. Abrochó los botones sobre el cuello roto de su vestido y en ese gesto recuperó algo de dignidad. Ellie se alegró de haberle ofrecido la prenda. Le entregó un balde, le indicó dónde estaba el pozo y le explicó cómo alzar el aro de hierro para que la tapa no se azotara. El agua es la primera tarea, dijo él. Yo partiré leña. Cada quien se fue a lo suyo. Él achaba troncos en el patio, lanzando miradas fugaces hacia donde ella lidiaba con el balde, bajándolo con esfuerzo. Al principio le costó, derramó algo y murmuró una maldición en su idioma. Él ahí se acercó, tomó la cuerda y le mostró cómo usar el poste para hacer palanca. Así, usa el peso de la madera, explicó. Josie lo intentó de nuevo,
y esta vez lo logró sin derramar ni una gota. Dentro cocinó atole en la sartén y lo puso en la mesa junto con el último café. Ellie comió sin decir nada, pero notó cómo ella evitaba mirarlo, como esperando alguna queja o corrección. Solo dijo, «Está bueno», y vio cómo los hombros de ella bajaban apenas un poco. Más tarde, él sacó una cajita de hojalata y la puso sobre la mesa. Dentro había hilos enredados y agujas dobladas, recuerdos de cuando remendaba su propia ropa. «Para tu vestido», dijo, «arréglalo si quieres». Josie abrió la caja, enhebró la aguja rápido y empezó a coser el borde roto con movimientos firmes y conocedores. Ellie se sentó a tallar el mango nuevo de su hacha, dejando que el sonido de la aguja, atravesando tela, llenara el cuarto. Ella sabía coser como quien ha remendado su ropa hasta convertirla en trapo. Él se preguntó de dónde venía, qué había vivido, pero no dijo nada. Las preguntas podían esperar. Al mediodía le comentó que pronto tendrían que ir al pueblo por provisiones. La harina se acababa, el café también. Dudó antes de añadir, «Necesitas botas y un abrigo. Este frío te va a calar hondo». Josie alzó la vista seria. «Pago con trabajo, no con mi cuerpo». Ellie la miró fijamente. «Nunca pedí eso. No te equivoques conmigo». El tono firme sin vacilación pareció arrancarle a ella una capa de desconfianza. Volvió a coser esta vez con el rostro más relajado. La tarde pasó entre tareas sencillas. Josie barrió con un manojo de ramas que había amarrado, lavó los platos en la tinaja y colgó su camisa limpia junto al fogón. Ellie arregló cercas hasta que la pierna le pidió tregua, y al regresar la encontró arrodillada junto al fuego, el cabello suelto, alimentando las brasas. A la luz de la lámpara, su silueta parecía fuerte y cansada a la vez. Esa noche, antes de apagar el quinqué, ella rompió el silencio, porque aquí su castellano era titubeante pero clara la intención. Quería saber por qué él vivía solo en medio de la nada. Ellie se recargó en la silla, midiendo cuánto decir. «Trabajé con ganado, fui de rancho en rancho, hasta que perdí a mi esposa. Me quedé. Nadie me espera en otro lugar». Josie asintió, comprendiendo más por el tono que por las palabras exactas. «A mí también me echaron», dijo tras una pausa. «Nadie me espera tampoco». El silencio volvió a adueñarse del cuarto. Eli bajó la mecha de la lámpara. Solo el fuego quedaba encendido. Se acostaron en camas separadas, pero el silencio que antes dolía, ahora parecía más suave. Ambos sabían que algo había cambiado. Ya no era solo cuestión de sobrevivir la noche, estaban comenzando a sostenerse el uno al otro, aunque fuera en cosas pequeñas. La mañana siguiente llegó envuelta en una luz gris y un viento cortante que hacía crujir las tablas flojas de la cabaña. Eli Hawk se levantó temprano, inquieto. La noche anterior había decidido que no podían postergar más el viaje al pueblo. La harina estaba por acabarse. La lata de café sonaba hueca apenas con lo justo para una última olla. Y él necesitaba clavos y aceite antes de que las cercas cedieran. Más aún, Josie Hart necesitaba unas botas y un abrigo antes de que el clima se pusiera peor. Se había quedado despierto pensándolo, sabiendo que el pueblo no los dejaría pasar sin miradas ni sin murmullos. Pero aún así, no había otra opción. Le avisó del desayuno. Ella escuchó en silencio, con la cuchara suspendida sobre el plato de atole que había preparado. «Nos mirarán», dijo en voz baja, con ese castellano medido y temeroso. «Lo harán», admitió Ellie sin rodeos. «No te voy a mentir. Pero caminarás a mi lado. Tendré lo que necesito. Sí lo tendrás». Josie asintió una sola vez, aceptando sin quejas. Pero Eli no dejó de notar cómo se le tensaban los dedos alrededor de la cuchara.
Era la misma rigidez que él había sentido alguna vez al entrar a un salón, sabiendo que lo esperarían con mala cara. A media mañana, enganchó el carro y ella subió a su lado. Aún llevaba el vestido remendado con la camisa de él encima. Sus piernas al descubierto le incomodaban a Ellie con ese frío. Sin decir palabra, le echó una manta sobre las rodillas. Dejó que los caballos tiraran en dirección a Dust Creek. El trayecto fue largo y callado. Ellie vigilaba el camino con más atención que de costumbre, escaneando las colinas por si algún jinete aparecía, aunque sabía que no había verdadero peligro. Viejas costumbres difíciles de soltar. Josie iba erguida, las manos bajo la manta, la vista fija en el horizonte. Ellie se preguntó qué pensaría de aquellas tierras planicies interminables, apenas interrumpidas por álamos y serranías lejanas. Tan distinto a donde ella venía. No preguntó. No hacía falta. Dust Creek se alzó frente a ellos como un puñado de edificios desgastados por el sol, y el polvo, la tienda de Silas Boone la caballeriza, el salón, unas cuantas casas desperdigadas más allá. En cuanto el carro rodó por la calle principal, las miradas se clavaron en ellos. Hombres recostados en los postes, mujeres con canastos congeladas a mitad de paso, y las conversaciones cayendo en silencio. Ellie mantuvo la vista al frente, el rostro duro. Estaba acostumbrado a los rumores, pero ahora el filo de esos cuchicheos se sentía más filoso. Detuvo el carro frente a la tienda de Silas Boone, bajó con esfuerzo la pierna, protestó por el viaje, pero lo ignoró. Le ofreció la mano a Josie. Ella vaciló un segundo, luego la tomó. El viento levantó el ruedo de su vestido, mostrando los moretones de sus piernas. Apretó la manta contra el cuerpo, pero no bajó la cabeza. Mantuvo la barbilla en alto. Dentro de la tienda el aire olía a harina y queroseno. Ellie se acercó al mostrador. 2 sacos de harina, frijoles, sal, aceite para lámpara y clavos. Luego añadió botas para ella. Talla chica. Silas Boone miró a Josie, luego a Ellie. Apretó los labios como si contuviera un comentario, pero fue por las botas. Detrás de ellos 2 hombres cerca de la estufa cuchicheaban. Uno de ellos habló más fuerte de lo necesario. No sabía que Hawk tenía compañía ahora. Una risa falsa lo siguió. Josie se quedó inmóvil, los brazos cruzados sobre el pecho, cubriendo el escote rasgado. Ellie giró apenas la cabeza, lo justo para mirar a los hombres. Su mirada fue dura, firme. Bastó. Los otros se voltearon de nuevo, fingiendo que no había pasado nada. Silas colocó una caja en el mostrador y sacó un par de botas de cuero sencillas. «Pruébalas», dijo Eli, colocándolas en el suelo. Josie se sentó en el banco, metió los pies con cuidado y ajustó los cordones. Le quedaron justas. Y por primera vez desde que Ellie la había conocido, esbozó una leve sonrisa. Pequeña, fugaz, pero real. Ellie añadió a la lista un vestido de lana y un abrigo. Silas los envolvió en papel marrón y los ató con mecate. Ellie pagó en monedas y le entregó el paquete a Josie. «Tuyo», dijo sin más. Ella lo sujetó como si alguien pudiera arrebatárselo. «Gracias», susurró. Al salir la calle seguía cargada de miradas. Una mujer junto a unos barriles de azúcar murmuró algo al oído de otra, ambas con los ojos clavados en Josie. Eli la ayudó a subir al carro, luego colocó las provisiones atrás. Cuando subió al asiento, ella lanzó la pregunta que él sabía venía en camino. «¿Por qué me ayudas?» Y no a otras. Eli tensó las riendas buscando las palabras. No era hombre de explicaciones. «Porque estabas en mi puerta, y hacía frío», dijo al fin, «y a nadie se le debe dejar afuera así». Ella lo observó largo rato como sopesando si aquello era verdad o solo una forma bonita de hablar. Luego asintió y miró al frente. El regreso fue tranquilo, pero ya no era el mismo silencio.
Algo entre ellos se había acortado. Ellie la sorprendió una vez con la mano posada suavemente sobre el paquete. El pulgar acariciaba el hilo como si ese simple lazo la anclara a la vida que recién comenzaba. El dedo pulgar de Josie Hart se deslizaba lentamente sobre el cordel del paquete, como si ese lazo bastara para mantenerla anclada al presente. Para cuando llegaron de regreso a la cabaña, el sol ya se escondía tras las colinas y el aire cortaba más que antes. Ellie Hawk descargó el carro en silencio mientras ella entraba con los bultos más ligeros. La observó colocar las botas junto al hogar, acariciar con la palma el papel que envolvía el vestido y quedarse quieta un instante, como si aún no se atreviera a creer que todo eso le pertenecía. Aquella noche con las lámparas parpadeando apenas Ellie sintió que algo se asentaba. Josie ya no era solo una extraña desesperada pidiendo refugio. Estaba comenzando a volverse parte de ese lugar. Y aunque él no lo dijera en voz alta, algo dentro de él se sentía menos solo por ello. 2 noches después de regresar del pueblo, el clima cambió de golpe. El día había sido templado, pero al anochecer, una tormenta llegó rápida desde el oeste. Primero la lluvia golpeó las ventanas como si las reclamara, luego el granizo se estrelló como piedras sobre el tejado. El viento silbaba por cada rendija de las paredes, empujando con furia. Dentro el calor de la estufa teñía de rojo el ambiente y la luz tenue de la lámpara apenas tocaba los rincones. Josie trabajaba con constancia junto al fuego hirviendo papas en la olla de hierro. Ellie, sentado a la mesa, tenía sobre las piernas la pata rota de una silla y un formón entre las manos. Intentaba concentrarse, pero el hombro le ardía más con cada golpe. Era una lesión vieja de aquellas que no se olvidan, una caída de caballo durante un rodeo años atrás. Pero las tormentas la despertaban con saña. Cambió de postura intentando ignorar el dolor. Se levantó para buscar otra herramienta, pero resbaló en las tablas húmedas junto a la puerta trasera. El hombro se estrelló contra el marco y un rayo de dolor le bajó hasta la mano. Soltó una maldición entre dientes amarga frustrada. Josie estaba a su lado antes de que él siquiera pudiera apartarla. Le quitó el formón sin pedir permiso y lo dejó a un lado. Ellie iba a decir que estaba bien, que no necesitaba ayuda, pero la mirada de ella lo hizo callar. Sin decir palabra, Josie le desabrochó la camisa hasta la mitad. La luz reveló el moretón morado y profundo que ya se extendía sobre el hombro. Sus dedos eran suaves pero firmes, presionando la carne con conocimiento. «No es nuevo», murmuró él incómodo por cuánto dolía. «El dolor es dolor». «Viejo o nuevo», respondió ella con su castellano quebrado, pero con la intención clara como cuchillo. Josie calentó un trapo en el agua hirviendo, lo exprimió con cuidado y lo colocó sobre el moretón. Ellie jadeó con el contacto, pero el alivio vino rápido detrás. Ella ató el trapo con firmeza, la trenza cayendo sobre su hombro mientras se inclinaba. El escote del vestido de lana se abrió apenas, dejando ver la curva suave de su pecho iluminado por el fuego. Pero Ellie no apartó la vista de su rostro. «No tienes que hacer esto», alcanzó a decir. «Lo sé», respondió ella antes de que él pudiera seguir. Su voz era baja pero firme. Terminó de amarrar el vendaje y se apartó mirándolo de frente sin miedo. Se quedaron así por un largo momento, mientras la tormenta rugía en el techo y el aire entre ellos se volvía denso como miel. Ellie alzó una mano solo para agradecer, pero sus dedos rozaron la mandíbula de ella. Josie no se apartó. Su palma quedó posada sobre su piel tibia, y ella se inclinó despacio. Los labios se encontraron sin prisa. Fue un beso tranquilo, seguro de esos que no se apresuran, porque ya han esperado demasiado.
Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él unos segundos. Luego se levantó, fue a avivar el fuego. Eli se quedó sentado, el hombro ya no dolía tanto, pero el pecho le pesaba de emociones que hacía años no sentía. Antes de que apagaran la lámpara para dormir, él habló. Puedes tener este hogar, sin que pese sobre ti ningún precio. Nadie te posee aquí. Ella volteó la cara iluminada por el fuego. Quiero quedarme. Si quedarme es limpio. Lo es, dijo él. Te lo prometo. Esa noche, mientras la tormenta se alargaba, la cabaña parecía más pequeña, pero más cálida. Afuera la lluvia y el granizo seguían. Pero adentro algo había cambiado para siempre. Ningún viento podría borrar eso. La tormenta se disipó al amanecer, dejando charcos en el patio y barro pegado en los zapatos. El aire olía a tierra mojada, intenso y crudo. Eli se levantó con lentitud, el hombro aún vendado con el trapo que Josie le había atado la noche anterior. Ella ya estaba en pie, arrodillada frente a la estufa, soplando las brasas hasta devolverles vida. Cuando se giró hacia él, sus ojos eran firmes. Ya no había distancia entre ellos. Lo que había pasado la noche anterior los había cambiado, y ambos lo sabían. Eli se lavó en la palangana, cada movimiento le recordaba sus años. La observó de reojo mientras ella trabajaba. Durante semanas había evitado hacerle las preguntas que le pesaban. ¿De dónde venía? ¿Por qué había tocado justo su puerta? Pero ahora, el silencio entre ellos ya no se sentía como antes. Si él no preguntaba, lo harían quienes escucharan esta historia. Se sentó cuando ella puso pan y café sobre la mesa. El pan era tosco, un poco quemado en los bordes, pero caliente. Él comió sin quejarse. Luego carraspeó. «Hay algo que nunca pregunté», dijo con la voz baja, no por debilidad, sino por costumbre. «Pudiste ir a otro lugar, a otra finca. ¿Por qué la mía?» Las manos de Josie se detuvieron sobre la sartén que estaba secando. No respondió al instante. Cuando por fin lo hizo, su español era pausado con cuidado. «Otros me habrían vendido, o usado mi cuerpo. Tú», dijo Josie Hart mirándolo a los ojos. «Tú no lo hiciste». Eli Hogg permaneció en silencio, sintiendo un nudo extraño en el estómago. No era comodidad lo que ella había visto en él. No lo había elegido porque él fuera un refugio seguro, sino porque todo lo demás era peor. Y aún así, sintió algo apretarse en el pecho, porque había confiado en él lo suficiente como para decirlo en voz alta. El día no dejó espacio para palabras. Había que revisar cercas, recoger ramas caídas por la tormenta. Josie se movía por la cabaña con agilidad, barriendo el lodo hacia afuera, colgando la camisa húmeda de Eli junto al fuego, acarreando agua del pozo, sin tropezar ni una vez. Él se dio cuenta, ella ya había aprendido el ritmo de aquel lugar en tiempo récord. No hacía falta enseñarle nada. En un momento, ella le tomó la mano con firmeza, cerró los dedos de él alrededor de la suya y dijo: «Yo me quedo, porque quiero». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, más duraderas que cualquier promesa dicha en altar. Eli no respondió enseguida. No lo necesitaba. La cabaña, antes muda y vacía, ahora tenía algo más, algo que palpitaba. Una fiebre lo dejó en cama varios días. Cuando recuperó fuerzas, se arrojó al trabajo como quien quiere demostrar que no ha perdido nada. Josie no lo detuvo, pero lo vigilaba de cerca. Intervenía cuando él se doblaba de dolor o perdía equilibrio. Ya no era una huésped a prueba. Se movía por la casa y el terreno como si siempre hubiera sido suya. En Dust Creek, la noticia de su presencia corría más rápido que los carromatos. En la tienda de Silas Boone, los hombres se recargaban en el mostrador con preguntas disfrazadas de cortesía. ¿De veras el viejo Hawk tiene a una Apache allá en su rancho? ¿La mantiene él
o ella a él. Ellie escuchó lo suficiente para saber que el murmullo no se apagaría solo. El primer problema serio llegó un sábado. Había ido al pueblo por clavos, aceite para lámpara y sal. Josie lo acompañó. No iba a dejarla sola, no con forasteros cruzando el territorio. Ella vestía el abrigo que él le compró, el vestido de lana, las botas bien ajustadas y el cabello trenzado con esmero. Aún así, las miradas les seguían como sombras. En el barandal de amarre frente a la tienda, dos mozalbetes con sombreros ladeados se entretenían sin hacer mucho. Uno de ellos, Luke Tanner, con una sonrisa más ancha que el respeto que tenía, se acercó y extendió la mano para tocar la manga de Josie, como probando hasta dónde podía llegar. Antes de que ella pudiera apartarse, Eli se interpuso. «Déjala en paz», dijo con voz baja, calmada, pero filosa como navaja. La sonrisa de los vaquerillos se torció. Uno, Clay Dobbs, más cauteloso, miró la pierna de Eli, cómo se apoyaba en ella, y creyó ver debilidad. Pero los ojos de Eli contaban otra historia. Pasaron unos segundos. Luego la mano del muchacho cayó. «No queríamos molestar», murmuró. Su compañero tiró de su chaqueta y se alejaron. Dentro de la tienda, Silas Boone lo había visto todo. No dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron. Eli se acercó al mostrador y soltó su lista seco. Harina, frijoles, clavos, sal, aceite y papel, tinta también. Silas alzó una ceja. Papel. Eli no explicó. Pagó en monedas, tomó los víveres y Josie lo siguió afuera. No fueron directo a casa. Guiaron el carro hasta la oficina del juez. Judge Rollins, un hombre mayor con las manos manchadas por la edad y los ojos apagados, alzó la vista de su libro cuando Eli entró. «¿Qué te trae por aquí, Hawk?» Eli dejó su sombrero sobre el escritorio. «Necesito que escriba un documento, que diga que ella trabaja aquí con salario. Tiene techo, comida y libertad de moverse. Que quede por escrito claro como tinta». El juez la miró a ella, luego a Eli. «Podrías casarte con ella». Todavía no respondió Eli tajante. Fue Josie quien habló entonces. Su castellano entrecortado pero con fuerza. «Nosotros decidimos. Nadie más». Rollins los estudió un segundo y asintió. «Está bien». Escribió con trazo chirriante, luego selló el papel con un golpe firme. Se lo deslizó a Eli, quien lo dobló y lo guardó en su abrigo. Ya afuera bajo el sol, Eli le dijo: «Con esto no podrán decir que eres propiedad perdida. No es todo, pero es algo». Los ojos de Josie se clavaron en los suyos. «Yo hablé. Yo elegí. Tienen que escucharlo». «Lo harán», respondió Eli. Y por primera vez, lo creyó. Esa noche en la cabaña, él sacó una caja que llevaba años cerrada. Dentro, un viejo fonógrafo, una de las pocas cosas que había guardado de su esposa muerta. Los discos estaban rayados, pero aún sonaban. Le dio cuerda y dejó caer la aguja. Un violín rasgó el silencio tembloroso, pero vivo. Josie lo miró sin saber qué esperar. Eli se puso de pie, extendió la mano. Esperó. Ella dudó. Luego, colocó su palma en la de él. Se movían en un pequeño círculo entre la mesa y la estufa. El cuerpo de Josie Hart, cálido bajo el abrigo, se apoyaba contra el de Eli Hawk, cuyas manos firmes descansaban en su cintura. Nadie decía nada. La música bastaba. Cuando el disco terminó, no se separaron de inmediato. Ella apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el compás de su corazón firme real. Eli se quedó quieto, sintiendo cuán natural se había vuelto sostenerla así. La cabaña, antes muda y vacía, tenía ahora una respiración propia. Voces suaves, pocas pero suficientes para cambiar la forma de su vida. La primavera llegó lenta, con la nieve derritiéndose primero en las laderas, donde el sol se demoraba, y luego en los llanos, donde el agua se acumulaba,
y volvía la tierra espesa. Eli trabajaba la tierra lo mejor que podía abriendo surcos y sembrando, mientras la humedad aún lo permitía. Su pierna se hundía más en el barro, pero no se detenía. Josie estaba a su lado, en cada tarea, cargaba cubos, guiaba la mula, sostenía postes mientras él martillaba clavos. Ya no preguntaba cuál era su lugar, ni dentro ni fuera de la casa. Lo había reclamado con sus manos y su esfuerzo. Los susurros del pueblo no se habían ido, pero el papel firmado le daba terreno donde pararse, y Eli sabía que eso tenía valor. Sin embargo, las preguntas flotaban en el aire. ¿De dónde venía ella? ¿Tenía familia viva? ¿Qué deseaba para su futuro? Eli pensaba en eso cuando no lograba dormir, pero no la presionaba. La confianza se había construido lento y no iba a arriesgarla antes de tiempo. Una tarde, tras una jornada dura, se lavaban juntos en la palangana. El agua helada bajaba de los manantiales, y sus manos estaban ásperas por la tierra y la madera. En el reflejo de la ventana oscurecida, Eli la vio mirándolo con ojos firmes, sin miedo. Se secó las manos con un trapo y se sentó junto al fuego. Cuando Josie se acercó, él supo que ya había tomado su decisión. Ella lo tocó en el hombro, no para consolar una herida, sino con propósito. Eli la miró leyéndole el rostro. «Solo si tú lo quieres», murmuró con voz serena. «Quiero». «Contigo», respondió ella. Él se levantó despacio guiándola hacia la cama, que había estado vacía tantos años. Solo el crepitar del fuego rompía el silencio. Ella deshizo la trenza de su cabello dejándolo suelto. Eli le quitó el abrigo sus dedos, rozando el borde del vestido. No apartó la mirada. Se desnudaron sin prisa. Cada gesto era medido como si exploraran el límite entre lo que fueron y lo que estaban a punto de ser. Eli acarició con mano ruda la cicatriz en sus costillas. Josie puso la suya encima, no para detenerlo, sino para decirle que aceptaba lo que él veía. El escote bajó, mostrando su pecho bajo la luz de la lámpara. Ella tomó su mano y la colocó allí respirando tranquila. Cuando él se inclinó para besarla, lo atrajo con ambos brazos. Sus cuerpos se buscaron lento, encontrando un ritmo íntimo sin apuro. Eli la sostuvo como si pudiera desvanecerse. Josie respondió igual, sus uñas, aferrándose a sus hombros, su aliento quebrándose junto a su oído. No era solo deseo, era la forma más honesta de romper el silencio que los había acompañado tanto tiempo. Después yacían uno junto al otro, bajo la manta, mientras el fuego se consumía. Josie apoyó la mano en su pecho, su cabeza sobre su hombro. Susurró: «Creí que nunca elegiría a un hombre, no después de todo». Cayó ahí, sus ojos cerrándose, como para no recordar. Eli la abrazó con más fuerza. «Tú elegiste», dijo sin más. Ella asintió, y por primera vez desde que había llegado a su puerta, Eli la vio en paz. No solo resistiendo, no solo sobreviviendo, descansando con él. Las preguntas que antes latían, ¿de dónde venía? Era algo pasajero, perdieron filo. Eli comprendió que ella no solo había decidido quedarse, sino entregarse. Y él, que había vivido demasiado tiempo en silencio, la eligió a ella también. La casa que antes parecía vacía, ahora los contenía. No como extraños ni como trato sellado, sino como esposo y esposa, aunque nadie lo dijera en voz alta. Las semanas que siguieron a ese paso invisible tomaron un ritmo más parejo. Eli y Josie labraban la tierra juntos, hombro con hombro, sin necesidad de muchas palabras. La cabaña ya no era suya, y suya era de ambos. El fonógrafo se volvió una compañía silenciosa en las noches. El violín viejo arrastraba melodías mientras ella remendaba ropa o él afilaba herramientas. Pero aunque los muros protegían a Eli,
Sabía que el mundo allá afuera no los había olvidado. La tormenta llegó poco después del mediodía, un domingo seco con el sol en lo alto. 2 jinetes llegaron desde el sur, chapas de autoridad mal prendidas en el chaleco. Sus caballos bebieron en el abrevadero, luego bajaron y caminaron hacia la casa. Ellie salió antes de que pudieran golpear. Josie se quedó dentro, la mano en el marco de la puerta, los ojos firmes. El más alto habló: «Venimos siguiendo una denuncia. Un fretero cerca de Sweetwater dice que se le escapó una mujer de trabajo, mestiza, por lo que parece. Coincide con su descripción», señaló con la barbilla hacia adentro. «La llevaremos con nosotros». Ellie no se movió, ni siquiera miró hacia ella. «Ella no es ninguna fugitiva», dijo con calma. «Trabaja aquí con salario, firmado por el juez de paz de Dust Creek». Ellie Hawk metió la mano en el abrigo, sacó el papel doblado y lo sostuvo en alto. El jinete más bajo lo tomó, lo leyó con el ceño fruncido y lo devolvió con un gesto despectivo. «Puede que sea así», gruñó el alto, «pero en el pueblo se murmura otra cosa. A la gente no le gusta cómo se ve esto. Podrían ser multas. O algo peor», añadió. Josie Hart dio un paso adelante sin esperar permiso, la voz cortante, su inglés sencillo, pero firme. «No soy de nadie. Me quedo aquí porque lo elijo», dijo apoyando la mano con fuerza en el marco de la puerta, el hombro erguido. No temblaba. Quería que la escucharan. El más bajo sonrió con desdén. «Mucho habla para ser una mujer que ni debería estar aquí». Antes de que Ellie pudiera responder, un caballo apareció desde el sendero del este. Era Buck Morrison, su vecino de 2 millas más allá, que mantenía un rancho pequeño. Tiró de las riendas y saludó levantando el sombrero. «Buenas tardes, Hawk». «¿Todo bien?» Sus ojos se deslizaron hacia los forasteros y se entrecerraron. El alto se tensó. «Nada que ver aquí», respondió. «Solo unas preguntas». Buck escupió en la tierra. «Hawk ha vivido aquí más tiempo que cualquiera de nosotros. Si buscan problemas, no los hallarán». El silencio se alargó pesado como plomo. Finalmente los hombres subieron a sus monturas. «Tengan esos papeles a mano», murmuró uno. «Volveremos si hay más quejas». Se dieron la vuelta a sus caballos levantando una nube de polvo tras de sí. Ellie los observó alejarse hasta que fueron solo puntos en el horizonte. Solo entonces soltó el aire que contenía. Josie bajó al porche parándose a su lado. «Volverán», dijo. «Tal vez», respondió él. Dobló el papel con calma y lo guardó en el abrigo. «Pero encontrarán la misma respuesta esperándolos». Esa noche, cuando la tensión del día se había disipado, Ellie se sentó a la mesa. Frente a él, una caja pequeña cubierta de polvo que había bajado del estante tras años. Dentro, un anillo de plata sencillo. No era nuevo, pero seguía entero. Lo empujó hacia ella con decisión. «Ya no quiero más tratos», dijo su voz baja pero sin dudar. «Quiero un matrimonio, si tú también lo quieres». Josie acarició el anillo, sus dedos rozando el metal gastado. Luego se inclinó, apoyó la mano en su mejilla y lo miró sin parpadear. «Sí», respondió simplemente. El fuego chisporroteaba abajo, pero la cabaña se sentía más cálida que nunca. Desde aquel día en que ella llegó descalza a su puerta, no había habido un momento tan claro. La decisión era de ellos y solo de ellos. Y no esperaron mucho. Una semana después, Eli y Josie cabalgaron hasta Dust Creek con Buck y Hattie Morrison como testigos. Judge Rollins los esperaba bajo un algodón cerca del arroyo, libro en mano, los lentes resbalando por la nariz. La ceremonia fue breve, sin coro, sin campanas, solo el rumor del agua y el aire de primavera cargado de sauces. Ellie repitió las palabras con firmeza, la mandíbula apretada, como si pronunciara un juramento de guerra. Josie habló despacio, su inglés cuidadoso,
pero su voz se alzó clara. Soy su esposa. Él es mi esposo. Cuando Eli deslizó el anillo en su dedo, Josie sonrió. No fue una sonrisa ancha, pero bastó para ver que se quitaba un peso de encima. Judge Rollins cerró el libro de golpe. Eso es todo, declaró. Unidos por ley y por tierra. Buck dio una palmada en la espalda de Eli y Hattie abrazó a Josie susurrándole al oído. Ya estás a salvo. Nadie puede tocarte ahora. Por primera vez, Eli vio a Josie rendirse al abrazo de otra mujer sin tensarse, sin defensa. Y eso le importó. Regresaron en silencio el carro cargado de harina y semillas. La mano de Eli descansaba en la banca, no tocando la de ella, pero cerca. Y cuando Josie deslizó los dedos entre los suyos, él no la soltó hasta llegar al patio. El verano llegó rápido. El huerto crecía denso, las habas trepando por sus varas, las papas empujando con fuerza bajo la tierra. Las vacas pastaban lustrosas, sus lomos brillando al sol. Por las tardes, Eli construía una cuna cortando y lijando la madera con esmero. Josie cosía una colcha para ella, uniendo retazos de su vestido viejo con telas nuevas. Cuando la colocó en la cuna, aquel algodón rasgado, símbolo de hambre, se volvió parte de algo completo, de algo suyo. A finales de agosto, Josie tomó la mano de Eli y la presionó contra su vientre. Sus dedos se quedaron quietos, la respiración atrapada. Josie asintió, los ojos brillantes. Primavera, dijo suavemente. Eli se dejó caer en el borde de la cama abrumado. Durante años había vivido sin esperar más que un amanecer. Ahora el pensamiento de un hijo llenaba su pecho de algo que aún no sabía nombrar. En el pueblo seguían los murmullos, pero ya nadie se atrevía a enfrentarlos. Eli Hawk guardaba el papel firmado por el juez en el baúl, aunque ya no hacía falta. El anillo en el dedo de Josie Hart y el registro en el libro de Judge Rollins pesaban más que cualquier habladuría. Una tarde, mientras el crepúsculo teñía de cobre las llanuras, Eli y Josie se sentaron juntos en el escalón del porche. El perro dormía estirado bajo la baranda. A lo lejos el arroyo murmuraba y el cielo encendía su primera estrella. Josie apoyó la cabeza en su hombro, su trenza rozándole el brazo. Eli rodeó su cintura con un brazo y la atrajo hacia sí. Durante un largo rato ninguno dijo palabra, pero el silencio ya no era vacío. Era un silencio lleno, tibio, compartido. Eli pensó en aquella noche lejana en que ella llegó descalza a su puerta pidiendo trabajo, suplicando una oportunidad para sobrevivir. Recordó su duda, el momento exacto en que decidió dejarla entrar. Todo lo que vino después creció desde ese gesto. Ya no había trueques, ni condiciones, ni sombras pendientes. Tenían un matrimonio, un hogar y un hijo en camino. Cuando se apagó la última luz del cielo, Eli se puso de pie, ayudó a Josie a levantarse y la acompañó adentro. Cerró la puerta, no para alejar al mundo, sino para proteger lo que habían construido juntos. La historia de Eli Hawk y Josie Hart no terminó en soledad ni en duda. Terminó con un hogar, una familia, y la promesa de un mañana que hasta entonces ninguno se había atrevido a soñar.